Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estoy saludándolos, soy Doris y estamos en nuestra cabina de Urus Radio en la Ciudad de México. Hoy estamos a 11 de enero de 2021 y pues aquí también está con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que bueno, ustedes saben que es experto en historia de México y bueno, también en historia universal, en historia de la Segunda Guerra Mundial. A lo mejor algunos no lo saben, pero es fascinante platicar con él, sabe mucho y pues aquí está con nosotros. Vamos a saludarlo. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, amigos de Urus Radio, muy buenas noches tengan todos ustedes, aquí como todos los lunes, ya listos para platicar de nuestra historia, licenciada. Qué bien, profesor. Pues aquí continuamos ya con el tema de la Guerra de Reforma y ya en el último capítulo el profesor nos va a contar de varios personajes de esta guerra y bueno, qué pasó con ellos. Y rapidísimo vamos a saludar a nuestros amigos que están en el chat. Está Javier Quirós, Diego Vaz, Juan Sandoval, Edgar Pacheco, Eduardo de León, Isaac Tafoya, Abraham Zúñiga, Brian Guerrero, Jesús Elot, Juvenal Tato, está Fer Osnaya, bueno, Carlos Román. Ya me dijeron que no dijera este nombre por algo, pero no creo, pero en fin, ya después les comento. Está también Omar Elia Costa. Estoy como muy contenta, profesor, ¿o qué pasa? Bueno, es que hay que disfrutar cada momento de la vida, no sabemos cuándo cambien las cosas en un momento así, profesor, diga. Es que leí un comentario que igual me hizo sonreír, dice nuestro amigo Joaquín Labastida. Hola Doris, dígale al profesor que no estoy relacionado con el obispo Labastida, ni de sangre ni de ideas, y que me salude. Buenas noches desde Ensenada. Qué bueno, amigo, que no tienes nada que ver con el obispo Labastida. Y saludos. Claro. Beto Holguín, también está José Guadalupe, Ismael Rentería. Se lleva toda la cuarentena escuchándonos. Pues qué bueno, Ismael. Si se acaba la cuarentena, sigan escuchándonos, ¿eh? Claro. Bueno, también está por acá Mosh, Carolina Hernández, Abril Rojas, Francisco Castrejón, Hugo Villaseñor, Claudia Gudiño y pues Adrián Tintán. Said, hola Said, ¿cómo estás? Saludos hasta Chiapas. Es hermoso Chiapas y no lo conocemos. Bueno, no sé usted si lo conoce, profesor. No tengo la oportunidad, de eso vamos a platicar bien pronto. Yo particularmente presumo que he estado en casi todos los estados de nuestro bellísimo país, menos en 4 estados. No he podido estar en esos 4 estados, que es Baja California Sur, Colima, Campeche y Chiapas. No he podido estar ahí y de veras que ardo en deseos de estar en esos estados de nuestro querido país. Y pues ahorita hablando de los estados, se nos viene una serie muy buena, hablando precisamente de los estados. Si alguno de ustedes tiene algún detalle especial de la región donde viven, pues háganoslo saber, mándenos pues la información y aquí lo mencionamos, profesor. Claro que sí. Hoy será ya el 10º capítulo de la Guerra de Reforma y platicaremos qué fue de muchos de los personajes que vivieron en esa guerra. No de todos, pero sí de varios. Vamos a platicar hoy muchas anécdotas. Y la próxima semana abrimos una serie que nos han estado pidiendo, que es la historia de nuestros estados, de la división política, cómo se conformó el país, y también hay historias extraordinarias, y comenzaremos con nuestro bellísimo y querido estado de Aguascalientes,
y pasaremos después Baja California Sur, y así nos vamos en orden alfabético. Entonces, pues vamos a platicar muchas cosas, y si quieren que busquemos más información de detalles que desconocemos de algunas regiones de nuestro país, con todo gusto, buscamos la información y la pasamos aquí en Urus Radio, licenciada. Sí, qué bueno, ojalá nos hagan llegar información. Saludos también a todos nuestros amigos de WhatsApp. Está mi Dalia Cantú, está Leopoldo Ocampo, Cristóbal, que nos saluda desde Pachuca, está también Gil y su esposa Maru. Y bueno, pues igual, profesor, le dejo el micrófono para que continuemos. Sí, licenciada, amigos, pues hoy cerramos la serie de la Guerra de Reforma. Enviábamos ahorita en el promocional un dato que ya habíamos dado la semana pasada. Esta guerra de 3 años que ocasionó la muerte de aproximadamente 200,000 mexicanos. En una población que era apenas unas decenas de miles, arriba de 8 millones de habitantes, y provoca la muerte de 200,000 mexicanos. 1 de cada 40 mexicanos en promedio falleció durante la Guerra de Reforma. Durante la intervención francesa, amigos, unos pocos años después, morirían alrededor de 400,000 mexicanos. Poco más, como 450,000 mexicanos. Estamos hablando de 1 de cada 18 habitantes de México pereció durante la intervención francesa, más del doble de la Guerra de Reforma. Pero lo que duele, amigos, y no lo puedo negar, durante la intervención francesa, se pierde la vida muchos queridos mexicanos enfrentándose contra los invasores, pero en la Guerra de Reforma fue entre nosotros mismos. Fue entre los mismos mexicanos que nos matamos y que ocasionamos tantas decenas de miles de muertos. Es una guerra que continúa muy olvidada, a pesar de que tenemos un hermoso paseo de la Reforma, no porque no sea precioso el Paseo Montejo allá en Yucatán, la Macroplaza allá en Monterrey. Tenemos lugares preciosos en todo México, pero nuestro Paseo de la Reforma en la Ciudad de México, que pertenece a todos los mexicanos, y que por instrucciones de Porfirio Díaz, sabemos que ese paseo fue trazado por Carlota, y posteriormente primero iba a ser el Paseo del Emperador, y posteriormente se le puso Paseo de la Reforma, y por órdenes de Porfirio Díaz se dio la instrucción a cada estado del país de que enviaran 2 estatuas de personajes representativos de la Guerra de Reforma en sus respectivos estados para colocarlos ahí en el paseo. Solamente 17 estados en una primera etapa enviaron sus respectivas estatuas. Otros estados enviaron de algunos personajes de la independencia o algunos personajes que no pelearon en alguna guerra, pero que eran muy representativos, de tal forma que llegamos a tener 77 estatuas en el Paseo de la Reforma. Curiosamente, algunas de ellas se han perdido. ¿Cómo es posible que se hayan perdido estatuas, amigos? Leandro Valle se perdió la estatua en el 2002. No estamos hablando de finales del siglo XIX. En el 2002 se pierde una estatua. ¿Cómo es posible? Amigos, nos acaba de llegar por medio del WhatsApp, nos informaron algunos de nuestros amigos ahí del WhatsApp, y vimos la información, una información terrible, del monumento Cuauhtémoc, que está protegido debido a tantas agresiones que se están haciendo a estos lugares donde hay estatuas, monumentos, etcétera. Está protegido por una valla metálica. Pues aprovecharon la valla metálica porque así no se observaba, y empezaron a recortar las estatuas de los ocelotes que están al pie, ¿sí?, del monumento Cuauhtémoc, pero a serruchazos, amigos, para robárselas, a serruchazos. Cuando vi las fotografías, de veras, yo no sabía, no sé por qué no se dio mucha publicidad a esta noticia. De veras me iba yo de espalda, digo, no puede ser posible. O sea, ¿a qué extremo hemos caído de serruchar los ocelotes para llevárselos, sí, que tienen ahí más de 100 años,
y que nos da identidad, nos representa, que es un monumento muy digno a Cuauhtémoc como el último gran líder mexica ante la intervención española o la conquista española, y que hagamos esto con nuestra historia. Recuerdo cuando aquí hablamos del sujeto que agarró a martillazos el águila en el hemiciclo a Juárez, y hablamos también cuando los niños de Televisa hicieron su Halloween en la rotonda de los hombres ilustres, de los cuales vamos a hablar hoy, de varios que están sus cuerpos ahí, y solo de imaginarnos que estaban ahí los niños de Televisa en la noche haciendo un Halloween, ¿sí? Divirtiéndose entre las estatuas, entre los monumentos, también aquí lo denunciamos. O el tipo que borracho se metió a la zona arqueológica de Teotihuacán y chocó el vehículo contra un basamento piramidal volándole un pedazo. Bueno, ¿qué hacemos de nuestra historia, caray? ¿Qué hacemos de nuestra historia? Y algo que es muy triste, estaba viendo algunas estadísticas, yo lo viví, amigos, sí, de que el coco en la escuela, sobre todo a nivel secundaria, pues era matemáticas, física y química. Me tocó vivirlo, aunque creo que no tuve muy buenos maestros, porque cuando tuve 2 maestros muy buenos, me encantaron las matemáticas, aprendí mucho y me divertí con las matemáticas, pero bueno, era la materia difícil. Ahorita, según las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, hay más reprobados en historia que en matemáticas, amigos. Imagínense eso, ¿sí? Nuestros jóvenes reprueban más historia y matemáticas. Se ha quitado la historia para darle paso a las carreras técnicas, pero el promedio de reprobados de matemáticas no ha cambiado, no se redujo realmente, sigue siendo el mismo promedio. Lo que aumentó enormemente es la reprobación en historia. Nuestros jóvenes no saben de historia. Claro, no estoy hablando de la totalidad, tenemos jóvenes que sí les ha gustado, amigos que nos escriben a Curious Radio que dicen, mis hijos están escuchando el programa, les encanta la historia. Es que la historia es muy agradable, muy agradable, pero bueno, qué triste que nos olvidemos así y que de pronto unos salvajes, unos energúmenos, ¿sí?, se metan aprovechando ese laminado y corten a pedazos partes del monumento a Cuauhtémoc. Afortunadamente fueron detenidos, se llamó al Instituto Nacional de Antropología e Historia para que comiencen, ¿sí?, a la recuperación de este sitio, la restauración sobre todo. Pero bueno, amigos, ya después de sacar mi berrinche, porque sí me molesté mucho como mexicano me molesté mucho por esta grave falta. ¿Qué pasa con la Guerra de Reforma? 1860, enero, ingresa Benito Juárez. Ya platicamos esa entrada triunfal de Juárez cuando le dicen que se espere en la Villa de Guadalupe para el otro día hacer esa entrada triunfal. Cuando entró Jesús González Ortega y le entrega la bandera que llevaba González Ortega encabezando al ejército constitucionalista, se detiene ahí en el Palacio de Iturbide, le pide a Santos Degollado que baje, le entrega la bandera, y el dicho de la gente cuando decía el general Santos Degollado fue el que perdió las batallas pero ganó la Guerra de Reforma. Sabemos que el general Santos Degollado, pues él en un intento, él era vehementemente pacifista, y en un intento por pacificar ya todo esto entra en pláticas con el embajador de Inglaterra y pretende terminar la guerra. Se molesta a Juárez, le quita el mando, pero lo quería mucho al general Santos Degollado, Francisco Santos Degollado, y él era el que le decía Santitos. Benito Juárez era el que le apodó, bueno, no como apodo, pues como a manera de cariño, ¿no? Le decía Santitos. Tiene que cumplir la ley y lo tiene que juzgar, pero realmente entendía cuál era la posición de Santos Degollado. Entonces cuando regresa a la Ciudad de México Benito Juárez, le pone por cárcel la ciudad. O sea, puedes andar por donde quiera, nada más no te salgas de la ciudad porque te tenemos que juzgar. Pero no lo encerró, no lo encarceló, simplemente le dijo, tienes por cárcel la ciudad. Y empezaron a quererle dar largas al asunto, porque todo el mundo quería a Santos Degollado. Si todo el mundo lo quería, no,
el triunfo definitivo, Calpulalpan, Silao, bueno, pues lo da el general González Ortega, él era el héroe del momento, ocupa el lugar que ocupó Miramón durante gran parte de la contienda, 2 años de Miramón siendo el ídolo de las multitudes, ¿sí? Y de pronto es González Ortega, pero está ese reconocimiento. ¿Por qué estoy haciendo mención de esto? Por lo que viene a continuación. ¿Qué pasa con todos estos personajes, amigos? Bueno, Melchor Ocampo discute con Juárez. Había problemas dentro del gabinete. En el gabinete de Juárez, en los 14 años que él gobernó, tuvo más de 90 ministros, y eran pocos ministros, eran 6, y luego lo recortó a 4 por la austeridad. Eran muy pocos ministros, y en 14 años tuvo más de 90 ministros. O sea, tuvo demasiados, porque cambiaban a cada rato, porque tenían diferentes intereses, porque algunos no estaban de acuerdo con la manera de llevar el país de Juárez, y uno de ellos fue Melchor Ocampo, pero, sí, se daba el reconocimiento. Melchor Ocampo, que conoció a Juárez allá en Nueva Orleans, reconocía mucho el liderazgo de Juárez. Estuvieron juntos, viajaron juntos desde Nueva Orleans. Entonces había un cariño muy fraterno entre ellos, pero bueno, no estaban de acuerdo en las cosas que manejaba Juárez. Amigos, miren, si platicamos con alguien juarista, va a decir: Juárez fue un héroe, Juárez fue austero, Juárez fue patriota, Juárez dio su vida y inclusive la de sus hijos por la patria, Juárez era testarudo y terco, etcétera, etcétera, etcétera. Si hablamos con alguien conservador, va a decir todo lo contrario, pero en algo van a decir lo mismo. Van a decir: Juárez fue un traidor, Juárez fue un vendepatrias, Juárez fue un ladrón, Juárez fue un asesino, y Juárez era un terco y testarudo. Entonces, se fijan, amigos, en lo único que van a coincidir ambos grupos es que Juárez era terco y testarudo. En eso van a coincidir por completo, y yo creo que ha sido una de las características principales de Juárez, su testarudez, que bueno, le funcionó a Juárez. Le funcionó a Juárez porque inclusive González Ortega, durante la intervención francesa, que él estuvo en la segunda batalla de Puebla y que rinde la ciudad de Puebla porque ya no había municiones, rinde la ciudad de Puebla, de ahí se va a San Luis Potosí, bueno, se escapa porque ya lo llevaban a Francia prisionero, se escapa, se va a San Luis Potosí, levanta otro ejército, pelea en Zacatecas, pierde, y de pronto González Ortega dice: yo quiero ser presidente. ¿Sí? Ya se le acabó su periodo a Juárez y yo quiero ser presidente. Espérate, Jesús, espérate al año que entra, 1865, se esperó y dice: yo quiero ser presidente. Y bueno, pues en esas circunstancias en el país no podía haber elecciones ni nada, entonces él decía: como soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, me toca a mí, ¿sí? No le dan el cargo, y abandona el país, se va para los Estados Unidos. Después regresaría poco antes de terminar la Guerra de Reforma a exigir que él era el presidente, se le declara traidor. Bueno, hay toda una historia alrededor de Jesús González Ortega, creo yo, sin dejar de reconocer el gran mérito del general González Ortega. Creo yo que sí, era la búsqueda del poder, ese poder que nos corrompe, amigos. Yo creo que por eso los generales romanos, cuando regresaban de sus campañas en las Galias, en Germania, ya ven que los trataban como dioses, así literal como dioses, y en su auriga llevaban un esclavo a un lado que les fuera diciendo al oído: eres un hombre, no eres un dios, no lo olvides, eres un hombre, no eres un dios. ¿Por qué? Porque tantos halagos, tantos comentarios pierden a la gente, los pierden. Y González Ortega de pronto era el mejor general, el triunfador de la Guerra de Reforma, con muchísimos seguidores, y el señor dijo: yo quiero ser presidente, y acabó enemistándose con Benito Juárez, ¿sí? Hasta Manuel González, el compadre de Porfirio Díaz, Manuel González fue el que le hizo ya un reconocimiento poco antes de su muerte, en 1881, allí en Saltillo. Él se fue a la vida privada, pero dejó al país en plena intervención francesa, cuando él era
Después de Zaragoza, pues él queda a mando del ejército y fue el triunfador de la Guerra de Reforma, y nos abandona Jesús González Ortega, porque no le dieron la presidencia. Sí, nos abandona González Ortega siendo un gran estratega, desafortunadamente, pues, y él muere, se dedica ya a la vida privada y muere en 1881. Amigos, poco después del triunfo de la República, ¿sí? Melchor Ocampo. Melchor Ocampo es un super personaje, amigos, es un super personaje muy poco estudiado. Pero bueno, el hombre era geógrafo, era botánico, fue legislador, fue diputado, fue ministro, hacía de todo este hombre. Melchor Ocampo era un cerebro genial, definitivamente, ¿sí? Él se disgusta con Juárez ya después del triunfo de la República, se disgusta con Juárez y decide irse a su tierra, a Marabatío, en el estado de Michoacán, a su hacienda Pomoca, que si movemos la letra pues es Ocampo, a su hacienda de Pomoca, a la vida privada, a dedicarse al arado, y él lo dijo, ¿no?, que se iba a dedicar al arado. Entonces, acuérdense, amigos, que todavía estaban por ahí Márquez, Mejía, Zuluaga, que decían que era todavía presidente, Zuluaga, y de pronto había un español, ¿sí?, un español del cual ya hemos platicado aquí, Lindoro Cajiga, que Leonardo Márquez le da la orden de capturar a Melchor Ocampo, cuando Melchor Ocampo había sido de todo menos militar. Él no peleó, en los campos de batalla. Todo fue diplomático, y se aventó la bronca del Tratado Maclean-Ocampo, etcétera. Es más, yo les puedo comentar, amigos, que yo el día de mi matrimonio civil, yo pedí a la juez, fue una señorita, le pedí a la juez que me hiciera ese favor, que me casara con la epístola de Melchor Ocampo, que ya no queda para estos años, definitivamente es muy misógina, pero bueno, yo quería tener como que ese gusto de recibir la epístola de Melchor Ocampo el día de mi boda civil, y bueno, me lo concedieron y fue un honor escuchar lo que había escrito don Melchor. Hay muchas personas que se casaron con esta epístola. Fue un gran impulsó muchísimo las leyes de reforma. En fin, fue un gran estadista, diplomático, en fin, les digo, se retira a la vida privada. Leonardo Márquez le da la orden a Cajiga, y Cajiga llega a la hacienda de Pomoca, apresa a Melchor Ocampo y lo trepa en un caballo, que dicen que era un caballo muy dañado, el caballo, y se lo lleva así hasta Tepeji del Río, curiosamente donde él nace. Sí, él nace en Tepeji del Río, y hasta allá lo llevan. Él sabía lo que le esperaba, sí sabía lo que le esperaba. De hecho, pues queda bajo las órdenes o bajo el resguardo de Leonardo Márquez y de Félix María Zuluaga. Leonardo Márquez, ¿sí?, finge un error, supuestamente, al dar la orden de que se fusile a Melchor Ocampo. Había otro prisionero, y él dice, quiero que fusilen al prisionero, ¿no? Y pues todos entendían, el otro prisionero ya tenía bastante tiempo ahí. Dicen, pues a Melchor, que lo acabamos de traer, se lo llevan y lo fusilan. Luego lo cuelgan de un árbol, de un pirul, ¿sí? Y después Leonardo Márquez diría, no, ¿qué creen? Que no es cierto, yo decía del otro prisionero, no decía de don Melchor, ¿cómo creen? La cuestión es que Leonardo es el que ordena la muerte de Melchor Ocampo, pero les repito, la cuestión es que él no había agarrado un fusil, Melchor. Entonces, cuando esta noticia llega, fue el día 3 de junio del 61, llega la noticia a la Ciudad de México el día 4 de junio, bueno, esto enardeció a la gente, porque si alguien quería también mucho la gente, era don Melchor Ocampo. Don Melchor Ocampo, que lo único que pidió fue permiso para hacer su testamento, ¿sí?, donde reconoce a sus hijas. Él nunca se casó.
Fíjense cuánta gente, o sea, millones de parejas nos casamos con la epístola de Melchor Ocampo y el señor nunca se casó. Sí, y tuvo por ahí, bueno, es toda una historia que yo sigo diciéndolo, yo sé que los amigos que nos han escuchado de otros programas han de decir, todavía no puede el profe ver la película de Huérfanos. No he podido ver esa película, la he buscado, la he encargado con mis marchantes, tengo marchantes en Tianguis, 2 o 3 pues, que consiguen películas, digo, consígueme la película Huérfanos, ya tengo años buscando esa película y no la he podido ver, y que dicen que es muy buena película, pero bueno, que narra esa parte de la vida de Melchor Ocampo, y que Melchor Ocampo se lanza contra, bueno, a favor de las leyes de reforma y contra el clero, a raíz de esa anécdota que hemos platicado, que sucedió ahí en Marabatío, donde él está en el atrio de la iglesia saliendo de una misa, porque él era católico, saliendo de una misa, cuando ve que llega una persona muy humilde, un campesino, cargando un bulto en un petate, y era su hijo muerto, y llega con el padre a un ladito de Melchor Ocampo y le dice este campesino humilde al padre que le dé permiso de enterrar a su hijo en el panteón. Acuérdense que los panteones pertenecían a la iglesia, y el sacerdote le dice, te cuesta tanto, y dices que no tengo dinero, dice, pues entonces sálalo y trágatelo, así, sálalo y trágatelo. Y esto enardece a Melchor Ocampo. ¿Por qué el clero hacía todo este tipo de cosas? O sea, era un monopolio, totalmente un monopolio el que tenía el clero, de panteones, de escuelas, no existía el registro civil, pero sí el registro de nacimientos, el registro de muertes, etcétera. Todo, les digo, monopolizado por el clero, y cometiendo una serie de injusticias, y aparte la gente obligada a dar el diezmo, y no de lo que cobraras, de lo que ganabas, ¿sí? Tenías que dar el 10%, y aparte, si no dabas el 10% obligatoriamente a la iglesia te demandaba y te metían a la cárcel, una cárcel civil, ¿sí? Porque ese poder tenía la iglesia. En fin, esto es lo que convierte a Melchor Ocampo en un enemigo, no de la religión, les digo, él es católico, no de la religión, sino del clero, como institución. Bueno, pues así es como muere Melchor Ocampo. En la Ciudad de México la gente se va contra los conservadores, contra la gente rica. Juan José Vaz tiene que detener tumultos que se organizan en la Ciudad de México para linchar. Ellos buscaban con quién desquitarse. En Guadalajara se agarraron a algunos ricos y los colgaron allí en Guadalajara, que era muy querido Melchor Ocampo. Y de pronto el Congreso está indignado por la manera en que muere Melchor Ocampo, están indignadísimos, y de pronto, sí, se aparece Santos Degollado. Y Santos Degollado, que estaba esperando ser juzgado, llega y dice, ¿saben qué? Yo vengo a pelear. No me den mando de tropa y nada más denme un fusil porque yo me quiero ir a pelear. Yo tengo que ir a vengar a Melchor Ocampo. Lo tengo que ir a vengar. ¿Sí? Entonces el Congreso lo perdona. ¿Se acuerdan que él había tomado dinero de una conducta, esto es de un traslado de plata que se estaba haciendo propiedad de los ingleses, y por eso le habían quitado el mando, y también porque había entrado en tratos con los ingleses? Le habían quitado el mando y todo esto. Bueno, era por lo que lo iban a juzgar, lo iban a exonerar. A Santos Degollado lo quería la gente y lo iban a exonerar, pero bueno, se tenía que cumplir la ley. Pues ahí mismo el Congreso decide perdonar a Santos Degollado, entregarle mando de tropa y decir sí. Y agarra a Santos Degollado, toma 300 hombres y se va rumbo a Toluca a buscar a Leonardo Márquez. González Ortega le dice, a ver, espérame Santos, espérame, estoy reclutando más gente para mandar una fuerza considerable. El coraje es tanto de Santos Degollado que agarra y se va, o sea, él tomó la responsabilidad, se va con 300 hombres, está llegando a la altura de Monte de las Cruces, y de pronto es emboscado por las fuerzas de Leonardo Márquez, ¿sí? Hay una batalla donde Santos Degollado es superado, y entonces decide escapar, pero en el momento del escape se le rompe una de las bridas del caballo, se baja rápido a repararlo cuando llega la gente de Leonardo Márquez, y aquí hay varias versiones que, aunque son distintas, todas confluyen en lo mismo: es asesinado, ¿sí?
Santos degollado. Unos dicen que llegó primero un soldado y lo traspasó con una lanza, y posteriormente llegó otro soldado, ¿sí?, y le dio un balazo en la nuca. Otros dicen, ¿sí?, que no fue una lanza en el momento, sino que llegaron varios soldados y lo empezaron a golpear a cachazos. Y le dan después el balazo en la nuca, lo traspasan con una lanza y luego le deshacen la cabeza con cachazos de los rifles. La cuestión es que queda prácticamente irreconocible el general Santos degollado, ¿sí? Su cuerpo es llevado a Huixquilucan. Ya platicábamos cuando iniciamos esta serie que posteriormente se intenta recuperar el cuerpo y no se ha encontrado realmente. Quizá ese cuerpo que ahora dicen que es el de Santos degollado en la rotonda, pues no sea el de él, y todavía esté su cuerpo ahí en Huixquilucan, ¿sí? No lo sabemos, vale la pena investigarlo, ya se pueden hacer exámenes de ADN, pero bueno, de todos modos se pretende hacer un reconocimiento al general Santos degollado, que es muerto, y les digo, era para que él fuera hecho prisionero. Está bien, lo iban a juzgar y lo iban a fusilar, pero era seguir las reglas de la guerra. Melchor Ocampo no lo juzgaron, simplemente fueron por él, se lo llevan a Tepeji y lo fusilan, ¿sí? Y a Santos degollado, pues ¿cuál juicio? Lo asesinan vilmente. Melchor Ocampo el 3 de junio del 61 y Santos degollado el 15 de junio, 12 días después, caen dos de los grandes hombres de la Reforma, Melchor Ocampo y Santos degollado. Esto enardece todavía más a la gente, pero todavía más. La gente está furiosa, y decreta Benito Juárez una recompensa por Zuluaga, por Miramón, por Zuluaga, por Márquez, por Mejía, que estaba levantado en armas, ya Miramón había salido, por Cajiga, ¿sí? 10,000 pesos de recompensa, que era muchísimo dinero en ese tiempo, y de por sí no había dinero, pero bueno, se consiguió para dar una recompensa, y es entonces el que se lanza, no por la recompensa, sino por la venganza, porque peleó al lado de Santos degollado, porque fue su maestro en combate, Leandro Valle, el general de 28 años, joven él, muy joven él, y toma varios hombres y se lanza a la persecución de Leonardo Márquez, enfrentándose con él el día 22 de junio, donde es derrotado Leandro Valle, todo por la premura. ¿Por qué? Porque había un general, el general Tomás Ojaran, ¿sí? Él es hijo de él nació en Guatemala. Ojaran nace en Guatemala, pero cuando era capitanía, bueno, no exactamente capitanía, su papá es el que pelea por la independencia de Guatemala. Nace Ojaran y se van a vivir a Yucatán. Él es yucateco, ¿sí? Aunque de ascendencia irlandesa, su papá era irlandés. Y él pelea todas las guerras, todas las guerras, y está del lado liberal. Entonces él tenía hombres y se tenía que unir Leandro Valle con el general Ojaran, y no se alcanzan a unir cuando es atacado. ¿Por qué? Porque había espías en la Ciudad de México, espían la salida de Leandro Valle, y cuando va apenas en camino rumbo a Toluca, le pone una emboscada a Leonardo Márquez, lo captura, ¿sí? Y le dice, le doy 30 minutos para que usted ponga su alma en paz, o sea, para que usted se despida de esta vida. Y le contesta a Leandro Valle, yo a usted no le daría ni 3 minutos. Si yo lo hubiera apresado, a usted no le doy ni 3 minutos. O sea, todavía me da mucho tiempo, ¿no? Para esto, él sí era ateo. Leandro Valle era ateo, aunque estaba a punto de casarse. Y él, antes de salir a buscar a Márquez, platica con su novia, y su novia le da un escapulario. Un escapulario, y no por ser grosero Leandro Valle, pero todavía le dice a su novia, no me lo des a mí, no me sirve para nada. Dice, mejor dáselo a San Pedro. San Pedro se llamaba su caballo,
Así le puso Leandro Valle a su caballo, San Pedro, ¿sí? Pero de todos modos le colgó el escapulario. Él entregó el escapulario poco antes de morir, lo entrega al general Miguel Negrete. Amigos, esto es curioso. Miguel Negrete se despide de él, o sea, le reconoce los méritos, pero pues seguía órdenes de Leonardo Márquez. No lo fusila directamente Miguel Negrete, pero está ahí cerca del fusilamiento, se despide de él y él recibe el escapulario y los últimos bienes de Leandro Valle antes de que lo fusilaran. ¿Quién le iba a decir que Miguel Negrete posteriormente, o sea, él es general conservador, y cuando va a ser la batalla de Puebla, amigos, cuando va a ser la batalla de Puebla, de pronto Zaragoza ve que llega la gente de Negrete y dice, prepárense, ya empezó la pelea, y Negrete dice, no, yo vengo a darme de alta con usted, general. Y se avienta esa frase, dice, donde dice, primero es la patria que el partido, o sea, hablando del partido político, primero es la patria que el partido, y se pone bajo las órdenes de Zaragoza. Claro, el mérito de la batalla del 5 de mayo, indudablemente, es de Zaragoza. Pero ¿saben quién fue el segundo, podríamos decir, que se lleva la gloria? Miguel Negrete, ¿sí? Que fue conservador y se pasó del lado liberal porque dice, no, espérame, están atacándonos los franceses, aquí no vale de qué lado estás, tenemos que ser mexicanos y nos la vamos a rifar, ¿sí? Entonces Miguel Negrete fue un gran héroe de la batalla del 5 de mayo en contra de los franceses. Bueno, pues él es el que despide a Leandro Valle. Leandro Valle igual fallece, su cuerpo ensangrentado, llega a la Ciudad de México, porque recuperan el cuerpo, también lo colgó Leonardo Márquez, dio la orden de que lo colgaran de un árbol. Amigos, ¿cómo es posible que Leonardo Márquez después dijera, no hombre, yo protegí la vida de Santos Degollado? ¿Se acuerdan que lo capturó Miramón? Dice, no, el que lo quería matar era Miramón. No, si yo lo protegí. Si lo hubiera protegido, no lo hubiera asesinado, porque eso fue un asesinato lo que se cometió con Santos Degollado. Un asesinato con Leandro Valle y un asesinato con Melchor Ocampo. Quizá Leandro Valle, bueno, está bien, fue en pelea, estaban en batalla. Pero Melchor Ocampo en la biblioteca de su casa, Santos Degollado ya desarmado por completo y llegar y atravesarlo con una lanza y meterle un balazo en la nuca, eso es un asesinato. Entonces que no venga a lavarse las manos Leonardo Márquez. Es así como mueren. Poco antes había muerto Miguel Lerdo de Tejada, otro de los grandes, de las grandes cabezas de la Reforma. Recién había muerto, él muere de enfermedad, Miguel Lerdo de Tejada, que tuvo muchos pleitos con Melchor Ocampo, tenían opiniones diferentes. ¿Por qué? Melchor Ocampo, amigos, cuando la intervención norteamericana, cuando los norteamericanos llegan cerca de la Ciudad de México, Melchor Ocampo es gobernador del estado de Michoacán, y él llama a la población michoacana para que armen un contingente y que vengan a pelear a la Ciudad de México. De hecho, los michoacanos, la brigada de Michoacán, que se llamaba Morelos, no podía llamarse de otra forma, Morelos, ellos pelean el 13 de septiembre, ¿sí? Es cuando llegan los michoacanos a pelear en la defensa de la Ciudad de México, y los envía Melchor Ocampo. Cuando se rinde la Ciudad de México, cuando es tomada la Ciudad de México, Melchor Ocampo, amigos, es el que propone que se haga una guerra de guerrillas, ¿sí? Que también lo propuso Santana. ¿Por qué? ¿Qué había tomado el ejército norteamericano? Había tomado la Ciudad de México, la ciudad de Puebla, la ciudad de Veracruz, pero estaba el resto del país, 4 millones de kilómetros cuadrados, ¿sí? Donde no había norteamericanos. Monterrey sí la habían tomado, pero no habían podido tomar Tabasco, por ejemplo. Tabasco se defendió y los americanos no pasaron en Tabasco, no pasaron. Sí, Yucatán se había declarado neutral, Yucatán se estaba independizando y bueno, tenía otra situación Yucatán. Pero Santana dice, vámonos a la guerra de guerrillas, y Melchor Ocampo dice, guerra de guerrillas, no van a poder, podrán tomar la ciudad, sí, las ciudades principales, como fue años después con los franceses.
Los franceses tomaron todas las capitales, las ciudades importantes, pero no tomaron el resto del territorio nacional. No pudieron los franceses tomar el territorio nacional. Y la prueba creo que es Juárez. Juárez, que cuando está en Chihuahua sabe que vienen los franceses, se va a Paso del Norte, que era un caserío. ¿Cuándo llegaban ahí los franceses? Sí, mejor se fueron. Eso hubiera pasado quizá, no podemos adivinarlo, pero quizás eso hubiera pasado con los norteamericanos, que ellos venían nada más por la bronca de Texas, por la frontera de Texas, y se llevaron medio territorio nacional. Pero bueno, Melchor Ocampo no quería a los norteamericanos, mas sin embargo tiene que tratar con McLean para hacer ese tratado, pero chocaba con Miguel Lerdo de Tejada, que Miguel Lerdo de Tejada, siendo un liberal, amigos, ¿se acuerdan cuando les platicamos que estando Winfield Scott aquí en la Ciudad de México, lo invitan a un desayuno al Desierto de los Leones? Pues uno de los que lo invita es Miguel Lerdo de Tejada. Es de los que los invita. Él admiraba a los norteamericanos. Y son los que hacen un brindis, ¿sí?, por la conquista de México por parte de Scott, y le proponen que se quede de presidente. Y él dice, no, pues yo obedezco órdenes de mi presidente. Entonces anéxenos, hagan los norteamericanos. Y tampoco aceptan. Bueno, él era admirador de los norteamericanos y chocaba cada rato con Melchor Ocampo. Mas, sin embargo, bueno, Miguel Lerdo de Tejada después se convertiría en una pieza principal de las leyes de reforma. Una pieza principal. Por eso les decimos, aquí en Urus Radio vamos a hablar de las dos partes, o sea, no tenemos por qué callarnos. Sí, igual a lo mejor yo no estoy de acuerdo con esa idea proamericana, ¿no?, de Miguel Lerdo de Tejada, que después su hermano sería presidente de la República, Sebastián. Pero que fue un gran personaje de la Reforma, pues lo fue realmente, ¿no? Bueno, pues también él muere. Entonces, imagínense, Miguel Lerdo de Tejada, Melchor Ocampo, Leandro Valle, Santos Degollado. Fue tremendo esto. Pero eso es por parte de los liberales. ¿Qué pasó con los conservadores, amigos? ¿Qué pasa con los conservadores? Bueno, ya les platicamos de Tomás Oharan, que después se volvió, sí lo dije esto, licenciada, que creo que no, Tomás Oharan, que después él pelea todas las guerras, y dije, ¿verdad?, que pelea sí todas las guerras, pero cuando está aquí Maximiliano se vuelve imperialista. Todavía pelea en Puebla, el general Oharan pelea en Puebla, y después se vuelve imperialista, ¿sí? A él lo capturan en la Ciudad de México, después de la toma de la ciudad, terminando la intervención francesa, lo toma Porfirio Díaz, y él apela, dice, es que yo peleé la guerra de los pasteles en la intervención norteamericana, peleé en la intervención francesa, sí, pero te fuiste del lado del emperador, amigo, y lo fusila. Como también fusila a Santiago Vidaurri, que ya lo hemos platicado, amigos, y que tengo que hacer la mención. Hace muchos años, hará, no sé, unos 20 años, yo he sido lector del periódico La Jornada, y me acuerdo que salió un artículo, lo recuerdo bien ese artículo, pero obvio no recuerdo la fecha, lo tengo que buscar, donde se hablaba de que el gobierno del Estado de Nuevo León estaba solicitando los restos de Santiago Vidaurri, que estaban en el Panteón de San Fernando. Y el gobierno de la ciudad se los había negado porque querían meter a Santiago Vidaurri en la rotonda de los hombres ilustres del Estado de Nuevo León, y que se les había negado. Lo mismo pidió el Estado de Querétaro, que querían llevarse a Tomás Mejía, ¿sí?, para enterrarlo en la rotonda de los hombres ilustres queretanos. Ahí donde está José Ortiz, etcétera, poner ahí a Tomás Mejía. Y el gobierno de la Ciudad de México se negó. Pero hace poco que busqué la información para darles el dato preciso a ustedes, no encontré esa parte, lo confieso, no encontré esa parte, solamente encontré que actualmente en un pueblo que se llama Lampazos, cerca de Monterrey, ahí se encuentran los restos de Santiago Vidaurri, no está en la rotonda, pero ahí están los restos. Entonces, los restos se salieron de la Ciudad de México, pero no encuentro el dato, lo he estado busque, no encuentro el dato, no le di seguimiento. Yo pensé que seguían los restos en México y ahorita veo que están allá en Monterrey, bueno, adelantito de Monterrey, ahí se encuentran los restos. No sé cuándo llegaron, ni en qué circunstancia. Yo le perdí la pista definitivamente a ese dato. Quizá esa fue la condición, te entrego los restos, pero no los metas en la rotonda.
Amigos, hay un movimiento muy importante allá en Nuevo León, por la imagen de Santiago Vidaurri. Amigos, amigos de Nuevo León que nos están escuchando ahorita, sinceramente se los digo, no necesitan a Santiago Vidaurri, no lo necesitan. ¿Por qué? Pues vean ustedes a quién tienen a Mariano Escobedo, por Dios, o sea, el general Mariano Escobedo. Tiene a Fray Servando Teresa de Mier, un personajazo de la independencia de México. Bueno, tienen cuántos próceres que son neoleoneses, ¿sí? No necesitan ustedes a Santiago Vidaurri. La verdad, que bueno, él estuvo a punto o estaba detrás de este movimiento de convertir a Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas y Texas, bueno, ya no Texas, no, pero en la República de la Sierra Madre, ¿sí? Que se opone a Juárez, balacean a Juárez cuando Juárez va huyendo y va hacia Nuevo León. El hijo de Vidaurri es el que balacea a Juárez, ¿no? Y tiene que salir huyendo Juárez y es cuando se va a Chihuahua. Después se volvería imperialista y cuando toman la Ciudad de México se esconde O'Haran y Vidaurri están escondidos en la Ciudad de México. Porfirio Díaz lanza un edicto, Juárez está en San Luis, se está llevando el juicio de Miramón Mejía y Maximiliano en Querétaro, y da la orden, dice, les doy 24 horas para que se entreguen todos, porque si no, donde los agarre los fusilo. Pero Vidaurri sabía que lo iban a fusilar, entonces él permanece escondido, posteriormente se disfraza de mujer para intentar salir de la Ciudad de México, ¿sí? Pero lo capturan a Vidaurri y también sin juicio alguno, lo tenemos que decir como lo hizo Leonardo Márquez con los otros, sin juicio alguno lo entrega Porfirio Díaz para que lo fusilen. Se lo llevan a la Plaza de Santo Domingo, los que conocen la Ciudad de México, pues está a un lado del Zócalo, donde está la Santa Inquisición. Ahí se lo llevan y dicen las crónicas de ese tiempo que llenaron de estiércol el lugar donde lo iban a fusilar para que cayera sobre el estiércol por traidor, ¿sí? Lo fusilan por la espalda y todavía la gente que fue a ver el fusilamiento, amigos de Santiago Vidaurri, la gente que fue a ver el fusilamiento empezaron a cantar. ¿Qué creen ustedes que estaba cantando el pueblo? Sí, adivinaron, los cangrejos. Cante y cante los cangrejos mientras fusilaban a Santiago Vidaurri por traidor, después de la intervención francesa. Yo sé, hizo muchas cosas en Nuevo León, pero a fin de cuentas, bueno, pues traicionó el idealismo, el ideal antiimperialista, ¿no? Al aliarse con Maximiliano y al intentar matar a Benito Juárez. Por eso les digo, amigos de Nuevo León, no les hace falta Vidaurri. Ustedes tienen para dar y prestar, caray, personajes ilustres de veras del estado de Nuevo León. No les hace falta Santiago Vidaurri. Pero bueno, es así como él muere. ¿Qué podemos decir, sí, de Leonardo Márquez? Ya les platicamos, ¿no? Leonardo Márquez se escapa de México, ya lo he dicho como 4 o 5 veces en esta serie, es el que hacía falta allá en el Cerro de las Campanas, caray. Es más, él debió haber estado en lugar de Miramón o en lugar de Mejía. Quizás no de Miramón, pues, pero por lo menos de Mejía yo creo que sí, pero, o si no, pues hubieran sido los 4, ¿no? Puras M's, Márquez, Miramón, Mejía y Maximiliano, puras M's ahí, ¿no? Pero bueno, se escapa, se va a La Habana, lo perdona Porfirio Díaz, regresa a México, le arman manifestaciones, lo esperan en Buenavista para agredirlo, los médicos, estudiantes de medicina, porque fue a los médicos a los que mató en Tacubaya, lo meten, bueno, llega a su casa, por fin la casa donde se va a quedar con algunos familiares y la policía lo tiene que proteger por órdenes de Díaz, pero cuando llega la Revolución Mexicana no siente garantías con Madero y se va a Cuba, donde fallece, y allá están los restos de Leonardo Márquez, que muere pues ya de muy avanzada edad. ¿Qué pasa con Zuluaga?
Zuluaga, que empezó con todo este relajito con el plan de Tacubaya, ¿sí? Zuluaga también muere ya muy grande, hasta 1898 muere Félix María Zuluaga. Félix María Zuluaga, que luego lo reconocen como presidente cuando recién acaba la guerra de Reforma, lo siguen viendo como presidente. Leonardo Márquez es el que tiene el poder de los conservadores porque Miramón sale de México y sigue nombrándole presidente hasta que se le acabó su gestión. Hasta eso respetó el día en que supuestamente acabó la gestión y dice, como ya no hay chance de hacer elecciones, pues usted deja de ser presidente. Y ya lo vota. O sea, nada más lo tenía como escudo. Ay, ese Zuluaga. Pero bueno, se queda en la Ciudad de México, llega el emperador, ¿sí? Y se quiere poner a las órdenes del emperador y Maximiliano lo batea. Y pues él ya se dedica a la vida privada, Félix Zuluaga, aunque quiso darse de alta con el imperio, pues ya se dedica a la vida privada y moriría en 1898, olvidado totalmente. Comonfort, ¿qué pasa con Comonfort? Comonfort, ¿se acuerdan que se había ido? Renuncia a la presidencia, se va para los Estados Unidos, regresa a México en 1863, lo indulta Benito Juárez y se pone a cargo de un ejército, la parte del Bajío, y empieza a pelear Comonfort contra los franceses, ¿sí? O sea, regresó a fin de cuentas Comonfort y es batido en campaña el 13 de noviembre del 63, en plena intervención, en Chamacuero, Guanajuato. Ahí es muerto Ignacio Comonfort, que es de los que, bueno, inicia todo esto con el plan de Tacubaya. Hay un personaje que tenemos olvidado y que voy a dejar para el último, y que está olvidado de la Guerra de Reforma, lo dejo para el último, muy conocido, solamente para hablar así muy rápidamente, amigos, de Tomás Mejía y Miramón. Sobre todo Miramón, pues Tomás Mejía todo el tiempo estuvo peleando, se pone a las órdenes del emperador, y Miramón se va de México, regresa a Miramón, se pone a las órdenes de Maximiliano, pero Maximiliano desconfía de él, porque sabe y le platican lo magnético que es, que la gente lo quiere, los conservadores lo quieren, ¿sí? Entonces Maximiliano se lo quita de encima y lo manda a estudiar a Europa, ¿sí? Lo manda a estudiar estrategias militares y todo esto. Y cuando regresa a Miramón ya se estaba yendo el ejército francés. Entonces regresa, se vuelve a poner a las órdenes del emperador, ¿sí? Y lo nombra como comandante máximo, cargo que esperaba Leonardo Márquez. Entonces choca con Leonardo Márquez. Que bueno, se había puesto también a las órdenes del emperador. Acuérdense, él había estado bajo las órdenes ya de Miramón durante la Guerra de Reforma. Y bueno, pues ya sabemos, ya hemos platicado aquí lo que fueron los fusilamientos de Mejía, Miramón y Maximiliano, allí en Querétaro, pero no olvidemos que la caballería estaba a cargo de Leonardo Márquez, y él se sale de Querétaro con 5,000 jinetes y viene a la Ciudad de México supuestamente para reforzarse y llevar un ejército para ayudar al emperador, y nunca regresó Leonardo Márquez, ¿no? Pero pues él traía pleitos con Miramón y como que Maximiliano no le cayó ya también porque no lo puso a cargo del ejército imperial. No sé qué pleitos traían ahí, pero bueno, sabemos pues que Miramón muere junto con Mejía, ¿sí? Aquel 19 de julio de 1867, no es cierto, que estoy diciendo, 19 de junio de 1867, mueren ahí. Y dejamos para el último a un personaje. ¿Dónde empezó todo esto, amigos? ¿Dónde empezó todo esto? Con un plan, el plan de Ayutla. El plan de Ayutla que quita del poder a Antonio López de Santana. Y al triunfo de la revolución de Ayutla queda en la presidencia de México, ¿sí? Juan Nepomuceno Álvarez. Juan N. Álvarez, la Pantera del Sur. Él es el que queda. Acuérdense que empezamos el primer capítulo platicando precisamente de ello. Que él solamente gobierna México 2 meses. Pero él es el primero, ¿sí?,
que propone las leyes o sea, las leyes de reforma ya estaban, y se quitaban y se ponían, y estaban en el pleito con Valentín Gómez Faría, José María Luis Mora, etcétera. Pero cuando él ya tiene el poder, dice, vamos a formar un congreso, que este congreso es en el 57, vamos a formar este congreso, él toma el poder a finales del 55, y él en su gabinete, amigos, en su gabinete, ¿sí?, pone a Comonfort, pone a Melchor Ocampo, pone a Benito Juárez, pone, o sea, a toda esa gente de la reforma, los pone Juan Nepomuceno Álvarez, Juan Álvarez, y renuncia, y les dice, señores, ahí está, yo ya los dejé, ahora háganse cargo ustedes. Por eso Comonfort queda como presidente interino a la renuncia de Juan Álvarez, y luego, bueno, queda en elecciones por un muy breve tiempo Comonfort, y se queda en la presidencia Benito Juárez, etcétera, etcétera, y todo fue a raíz de Juan Álvarez. Juan Álvarez, amigos, ya para cerrar, licenciada, Juan Álvarez muere, ¿sí?, en 1867, en agosto, recién triunfante la intervención francesa, pelea en la guerra de reforma. No hemos platicado mucho de sus batallas, las batallas de Tixla, de Chilapa, etcétera. Pelea en la guerra de reforma al lado de Juárez, y durante la intervención francesa, cuando Juárez va hacia el norte escapando, es un dato poco conocido, deja la orden Juárez de que si no pueden consultarle algo a él por la distancia a la que se encuentra, que entonces se lo consulten a Juan Álvarez. Era como el vicepresidente, que no existía esa figura, pero Juárez le tenía toda la confianza a Juan Álvarez. Y dice, si no me pueden consultar a mí, consúltenle al general Juan Álvarez. Y él estuvo en Guerrero, y lo único que pudieron tomar los franceses de Guerrero fue Acapulco, y fuera de eso no pudieron tomar nada porque no pasaron, sí, los franceses por Guerrero. Y les digo, pelea en la guerra de reforma y muere recién terminada la intervención francesa, pero todo comenzó con Juan Álvarez, con ese gabinete. Él formó ese gabinete que sería histórico para México. Y así cerramos esta serie de la guerra de reforma, que solamente es el preludio de algo terrible, que es la intervención francesa, que en alguna ocasión ya hablaremos, haremos una serie de la intervención. Y gracias, licenciada, gracias, amigos. La próxima semana comenzamos con la historia de cada uno de los estados de nuestro país. Muchas gracias, profesor. Fue tremenda esta serie. De verdad que le agradecemos mucho. Aprendimos igual bastante. Y pues ya es tiempo de despedirnos, amigos. Nada más les recordamos a todos los que nos escuchan en otras plataformas que nos pueden escuchar en vivo todos los lunes a las 10 de la noche por www.spreaker.com/user/Urus Radio. Y pues también los invitamos a visitar nuestra página, es urusradio.mx. Y ahí estamos subiendo algunas ligas también de libros para que igual se puedan descargar. Y pues ya, nos despedimos de todos ustedes. Saludamos también así de rápido a la familia Pacheco Castán de Coatzacoalcos, a Ian, Iker, André y Eduardo de Cuernavaca, Blanca Tinoco. Y pues aquí a los amigos que están en el chat nos despedimos de Sergio Rodolfo Rojas, de Keila Karime, ella es de Mérida, profesor. Ya. También está RJ Gal, dice que a ver, mis hijos Camila y Raúl ya están listos para escuchar el programa de hoy. Saludos a la familia Galván Durán, pues saludos a todos ustedes. Ezequiel Enríquez Díaz, Francisco Castrejón, Juvenal Tatú dice saludos desde el Grullo, Jalisco, ya lo habíamos saludado. Diego, también está Sergio Isaac. Y pues ahora sí nos vamos, amigos. Alfonso López, Emanuel Ruiz, Margarita Reyes, Arín Valencia, y pues hasta el próximo lunes. Cuídense mucho de verdad, que estén muy bien. Por acá los esperamos. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche.
Hasta entonces.